Hola, soy Isidro García y este es el segmento de Easy Cine, donde recomendamos y comentamos todo lo relacionado al séptimo arte. Continúa con el matutino alternativo. Y hoy tenemos, doña Carmen, un segmento de Easy Cine cargado de noticias y de recomendaciones. Quisiera mencionar brevemente que la Academia de Cine de España, que tiene, entre otras funciones, la realización de los premios Goya, ya anunció el listado de las 16 películas que competirán por un espacio en la categoría a Mejor Película Iberoamericana, que incluye producciones de América Latina y Portugal. En el caso de la República Dominicana, se escogió la película Cuarencena de David Mahler, quien sigue con una buena racha en este 2023, ya que en la pasada edición del Festival de Cine de Fine Arts se alzó con el premio a Mejor Película y Mejor Dirección por El Método. Y Cuarencena tendrá que competir con largometrajes de Portugal, de Brasil, de Puerto Rico, Colombia, Paraguay, Chile, Argentina, Costa Rica, entre otros. Estas 16 propuestas que se sometieron a la Academia de Cine de España ya se están presentando desde el lunes pasado, y en las próximas semanas sabremos ya cuáles son las 4 películas nominadas a Mejor Película Iberoamericana. También hay que recalcar que lamentablemente la República Dominicana en ninguna de estas ediciones ha tenido una película nominada en dicha categoría. Así que a esperar, y buena suerte al equipo de David Mahler y Nashla y a todo el equipo que trabajó en la producción. Eso es buena noticia, sí, continuamos. Eso es bueno. Y por otro lado, ya vamos a iniciar con la recomendación del día. Y usted bien sabe que en las últimas 2 participaciones de Easy Cine hemos discutido en cierta medida de las reglas y oportunidades que presenta el género histórico dentro del cine, que se caracteriza en esencia por recrear o retratar acontecimientos y sucesos recientes o distantes de la historia. Puede ser abordado desde la ficción o a través del documental, que son herramientas narrativas objetivas o parcializadas, porque todo depende de cómo se cuente. No obstante, como hemos discutido con El Conde, de Pablo Larraín, que se encuentra disponible en Netflix, el género histórico puede tomar libertades creativas que permiten una interpretación fresca o provocadora, para el agrado de aquellos que disfrutamos el atrevimiento de los cineastas y los artistas, o el desconcierto de algunos del público que quieren un recuento literal del contexto histórico que se está contando. La película que vamos a recomendar se encuadra en la primera vertiente, ya que es una recreación fáctica de hechos ocurridos a inicios de la década de los 70. Precisamente por el tema que ocupa la agenda internacional respecto al conflicto palestino-israelí, arrancamos con Golda, que aún se encuentra disponible en la cartelera de Fine Arts de Novo Centro. Y Golda Meir es una figura capital y controversial en la creación del Estado de Israel tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y por instrucciones de David Ben Gurión fue la responsable de agotar una gira internacional para conseguir los fondos económicos suficientes para dicho Estado, lo que permitió cosechar alianzas importantes en Occidente con personalidades claves como Henry Kissinger en los Estados Unidos. También estuvo a cargo de las relaciones exteriores de Israel y eventualmente se convirtió en la primera y única ministra israelí. Su mandato, que comprende el periodo de 1969 hasta 1974, fue turbulento porque requirió una actitud férrea de su parte que le ganó el título de la Dama de Hierro, mucho antes del ascenso de Margaret Thatcher en Inglaterra. La película Golda se centra fundamentalmente en la guerra del Yom Kippur de 1973. Y durante 3 semanas, la primera ministra debe enfrentar los ataques militares de Egipto y Siria. A la sazón, Meir sufre de serias complicaciones de salud, es una fumadora impenitente y debe mostrar un rostro decidido ante las Fuerzas Armadas de su país y su equipo de colaboradores. De esta forma, el largometraje se enfrasca de lleno
en un complicado entramado geopolítico de un Estado que lucha por el reconocimiento y la supervivencia ante la negación absoluta de ciertos estados árabes, mientras sortea las tensiones de la Guerra Fría y los protagonismos coyunturales de los Estados Unidos y la Unión Soviética. Pero sin embargo, considero que el principal interés de Golda es presentar una reflexión crepuscular y grisácea del ejercicio del poder político, militar, religioso, social y moral a través de una mujer ya muy avanzada en edad, que carga con las altas demandas y expectativas de la historia sobre sus hombros, a veces desde el puro instinto, la capacidad táctica de los altos mandos de su gabinete o la soledad de su vida doméstica. Y es una mirada al costo y el precio de las decisiones que se asumen en momentos de crisis y el rol definitivo de la diplomacia. La película está protagonizada por una camaleónica Helen Mirren y acompañada por un sólido reparto que incluye a Camille Cottin y a Liv Schreiber. Golda es una película que presume de una puesta en escena que enfatiza los horrores de la guerra desde una edición de sonido bastante envolvente y de una recreación activa por parte del espectador que tiene que imaginarse el conflicto bélico, porque todo sucede en los salones de gabinetes, en salones de control, y es una sobria y económica recreación histórica y que puede atrapar desapercibido a la audiencia porque la película no enfatiza mucho en explicar ese entramado geopolítico sumamente complicado que se estaba viviendo en Medio Oriente. Y en resumen, debo decir que Golda me sorprendió, quizá por la relevancia de lo que estamos viviendo, doña Carmen, pero es una producción bien hecha y que arroja piezas claves para comprender un poco ese amplio rompecabezas y grandes agravios que enfrenta el pueblo israelí. Bueno, con esa reflexión, con esa crítica que usted hace, yo me imagino que muchas personas de las que nos siguen se animarán a verla, que está en los cines locales y también está en Netflix. Yo le comentaba a usted que a mí me parecía que para verla, bueno, como cine impecable, porque Helen Mirren de verdad logra algo impresionante y qué bueno que usted subraye el asunto del sonido, porque es que ahí el estremecimiento viene con el sonido. Fíjese que después los sueños o las alucinaciones, las pesadillas que ella tiene, es porque ella oyó la muerte, oyó la violencia, era parte de su trabajo. Yo le decía, reitero, que quizás quien la ve, quien la mira sin el contexto, como nos pasa siempre con ese conflicto eterno, bíblico, entre Israel, palestinos, los terroristas y demás, podría perderse un poco, porque aquí no dan grandes explicaciones. Y qué bueno que recalque lo de Dama de Hierro, porque hasta Margaret Thatcher, mi generación conoció como la Dama de Hierro a Golda, una Dama de Hierro por sus decisiones políticas, pero con gran sensibilidad, sobre todo por su infancia, por cómo se crió en el kibutz y demás. Pero a mí me parece que la película es muy válida. Vino precedida, como pasa cuando hay historias de afroamericanos, cuando hay historias de, qué sé yo, de rusos, de judíos, de chinos, que al director le criticaban haber contratado a la coprotagonista, que es francesa y no judía. Alguien decía con todo el prejuicio posible, solo fue por la nariz que la contrató, pero yo creo que es memorable esa película. Y me imagino, usted que hurga en los archivos, que el maquillaje para la Mirren debió durar 3 o 4 horas antes de cada escena, ¿no? Sí, incluso no solamente recibió muchas críticas que hayan conseguido a una actriz como Camila Cottin para que hiciera del asistente personal y la confidente, quizá la persona más allegada a Golda durante ese momento tan turbulento, sino también el propio casting de Helen Mirren, una actriz inglesa con una carrera harta conocida, que ya ha interpretado también figuras claves de la política internacional como la reina Isabel II en The Queen, por la cual
le valió el Oscar por allá a comienzos del 2004, 2005, si no me equivoco, pero al final, lo hemos comentado en otras participaciones, esa es la labor de un artista intérprete, es inmiscuirse, perderse y sobre todo hacer un trabajo convincente, camaleónico y que tenga los histriones suficientes para que su actuación sea envolvente. En el caso de Mirren como Golda, no es una mera imitación como sucede en muchos casos, sino que ella realmente navega en ese complicado entramado, en esa nebulosa que debía sortear Golda Meir durante ese momento tan convulso del Yom Kippur del 73, y realmente se pierde. Yo por eso digo que es una actuación casi camaleónica, que el director Guy Natif incluso presenta mucho la silueta de Golda para que nosotros de una forma u otra como espectadores nos metamos en su piel, en su psiquis, y como usted mencionaba, en esos delirios, en esos divareos, en ese miedo que también debe sortear un líder como figura humana, y por las decisiones políticas y personales que debe asumir en momentos de crisis, pues una actuación que Mirren lo hace con una nota sobresaliente. La película también le dedica mucho momento a establecer relaciones muy sentidas con su staff, con el gabinete, con sus secretarias, incluso también con la relación con Henry Kissinger, que ahí se ve mucho el rol de la diplomacia y la negociación. Y me recordé mucho de ese artículo que escribió hace unos días Nelson Espinal Báez, que también habla de la importancia de esas actuaciones que se deben hacer durante momentos conflictivos. Y quizá pueda estar equivocado, ahí Jimmy me puede ayudar en esta parte, pero creo que Golda Meir como figura no ha tenido un tratamiento cinematográfico tan minucioso como sí lo han tenido otras figuras de grandes dimensiones como Winston Churchill, Margaret Thatcher, Lincoln, la propia reina Isabel. Sí recuerdo que me llamó la atención y tuve conocimiento de Golda Meir en una breve aparición que tiene en la película Munich de Steven Spielberg, en una escena donde ella autoriza en 1972 de que miembros de la Mossad persigan y eliminen a los responsables de los atentados contra el equipo de atletas israelíes en los Juegos Olímpicos de Alemania, y que eran del grupo de terroristas denominados Septiembre Negro, de origen palestino. Y otro aspecto que me gustó de la película es que, aunque pertenece al género biográfico histórico y está contado de la perspectiva israelí, no es una película triunfalista, porque nos presenta un devenir histórico que acentúa el conflicto y que no tiene una solución fácil, por lo que usted mencionaba. Es bíblico, es histórico, es ancestral, y realmente no se ve una luz de solución pacífica. Ni los acuerdos de Camp David, ni los acuerdos que se celebraron en 1948, ni nada por el estilo puede solucionar ese tema que sucede en Medio Oriente. Isidro, y la casualidad, que esta película se presenta en estos momentos. Precisamente la referencia a lo que está ocurriendo es Yom Kippur. Y entonces me parece como algo, a veces, aquello de la conspiración, si fuera malón, dice, no, pero todo es un espectáculo, la película, para que la vean. Y hablando de Kissinger, y siempre hemos lamentado en esta época que no existan esos liderazgos tan brillantes, independientemente que usted esté o no de acuerdo con ellos, y esos diálogos simulados o basados en la historia entre Golda y Kissinger realmente son impresionantes. Y hay expresiones que después tú buscas la biografía de la Meir y están ahí, cuando ella dice, yo no soy soldado, yo soy una política. O sea, a mí, ustedes deciden su asunto de guerra, pero yo soy una política, y los errores posiblemente los cometo como política, O sea que hay que ver a Golda. Sí, Golda se encuentra también en varias plataformas digitales y también se encuentra disponible en la cartelera de Fine Arts de Novo Centro, y es la recomendación principal de el ICICINE de hoy. Doña Carmen, también... Un momento, no podemos dejar, porque no es un detalle frívolo,
su adicción a la nicotina. Eso es importante porque es lo que le produce el cáncer posiblemente, y es algo que hoy día sería desfavorable. Fíjese que los dedos, no sé si usted ha tenido cercano a un nicotinómano, pero esos dedos amarillos, ella fumaba hasta en la cama, ¿no? Y fumaba en todos los centros de reuniones y demás, y eso es un dato importante. Pero usted tiene ahí otra sorpresa que me encantó, lo de los cortos. Y yo incluso se lo mencionaba en privado, que cada vez que Golda, interpretada por Helen Mirren, encendía un cigarrillo, yo lo sufría, porque realmente uno también veía, en cierto sentido, esa decaída, también como la fragilidad, pero también ese aferro a quizá un vicio que le llenaba, que le satisfacía, que podía incluso calmar su ansiedad en esos momentos. E incluso la película la presenta fumando antes de someterse a estudios médicos. Entonces, eso también en la demuestra tomografía y todo, encendía el cigarrillo. Sí, es una actitud sumamente férrea, y creo que una persona de ese calibre pues debe tener un comportamiento igual de fuerte, y eso se canaliza bastante bien en la actuación de Helen Mirren. Así que vean Golda, que presenta piezas claves para entender un poco este conflicto que sufre la zona palestino-israelí. Gracias por escuchar el programa. Recuerda seguirnos en las redes sociales, suscribirte al canal de YouTube para que no te pierdas el contenido del Matutino Alternativo.